síndrome nefrítico, sigue. Cuando nosotros vamos a hablar de glomerulopatías, en este caso, la glomerulonefritis es el nombre que se le designa a un grupo de enfermedades caracterizadas por inflamación intraglomerular y proliferación celular asociada a hematuria. Esto es característico en el síndrome nefrítico, la hematuria, y a nivel del glomérulo. Siguiente. Donde, como le digo, un conjunto de enfermedades glomerulares. Vamos a ver dónde está ubicado el síndrome nefrítico. Tenemos entonces enfermedades renales primarias y enfermedades renales secundarias. En las primarias son con cambios proliferativos y sin cambios proliferativos. Entonces, tenemos, fíjense, todo lo que son con cambios proliferativos y sin cambios proliferativos. Siguiente. En la secundaria tenemos igual con cambios proliferativos y sin cambios proliferativos. Entonces, nos vamos a enfocar en la segunda con cambios proliferativos, que es glomerulonefritis postinfecciosa. Esa es la que vamos nosotros ahorita a conversar. Entonces tenemos que estar dentro de las enfermedades glomerulares, enfermedades renales secundarias con cambios proliferativos, y ahí está la glomerulonefritis postinfecciosa, según la clasificación. Siguiente. Tenemos entonces que pertenece entonces al grupo de las glomerulonefritis y es de comienzo agudo y se va a caracterizar por presentar hematuria, hipertensión arterial, edema, oliguria, disminución de la filtración glomerular con, por supuesto, con la retención de elementos azoados y proteinuria moderada. Va a tener todas estas características, pero lo fundamental de la glomerulonefritis es la tríada característica, que es hematuria, hipertensión arterial y edema. Por eso se los coloqué allí en rojo. Cuando ustedes piensan que es una glomerulonefritis postinfecciosa, entonces busquen esta triada: hematuria, hipertensión arterial y edema. La hematuria en el síndrome nefrítico puede ser macroscópica, que ustedes estén viendo, orinas rojas, o la madre generalmente consulta porque el niño viene con orinas coloreadas y generalmente le dice orinas color Coca-Cola. Ya ustedes saben que ya es una orina con sangre. Le toman la presión arterial y, por supuesto, el edema, que va a ser diferente el edema entre el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico, que es una de las características diferenciales. Pero siempre va a tener hematuria. Hay veces que viene la madre porque el motivo de consulta es edema, sobre todo facial en la mañana, y luego en el transcurso del día se le va quitando ese edema porque por gravedad va bajando, y uno le pregunta: ¿y cómo está orinando? Normal. ¿No tiene alguna alteración en el color? ¿No le arde por orinar? No, nada, normal. Pero cuando le realizamos un examen de orina, entonces sí nos va a reportar la cantidad de hematíes en ese examen de orina. ¿Ok? Por eso que digo, puede ser microscópica o macroscópica. Siguiente. La etiología es variable, puede ser bacteriana, por virus, parásitos, hongos, medicamentos o la radiación. En este caso, ya nos vamos solamente a irnos a la bacteriana, en este caso el estreptococcus beta hemolítico del grupo A. Siguiente. Cuando nosotros vemos las patologías del síndrome nefrítico, generalmente ellos van a comenzar por un proceso de infección, ya sea de infección de garganta o infección de piel, es lo más común. Nosotros tenemos que preguntarle a la madre si nos consulta por edema o por orinas coloreadas, si en 15 días o 3 semanas antes de consultar
había presentado algún problema de garganta o algún problema de piel, para irlos relacionando con los antecedentes. Si ya nosotros tenemos estos antecedentes más la clínica que se lo está presentando, por supuesto vamos a ser más asertivos con el diagnóstico. Generalmente se inicia 1 o 2 semanas posterior a infección faríngea o 3 a 6 semanas después de una infección de piel por Streptococcus beta hemolítico del grupo A. La mayoría de los casos son subclínicos, pudiendo evolucionar a estados crónicos. Hay veces no, que me duele la garganta, tengo tos y moco. No, es un proceso gripal, es gripe, ¿ok? O un resfriado común y se pasa desapercibido. Entonces no examinamos bien al paciente y puede ser que sea un Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Pasa y luego se viene haciendo, entonces va a traer problemas renales, ya sea a la primera o segunda semana. Es más común de los procesos renales en la niñez, con predominio de las edades preescolares y escolares de 6 a 7 años y rara vez menores de 3 años. Aquí tenemos los serotipos de infección faríngea e infección dérmica. O sea, hay varios serotipos de Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Y el más aislado en este caso es el 49. Ahora se dice que ya está el 49 en la faríngea y la dérmica no. Pero no ha sido totalmente demostrado. Siguiente. Lo vemos entonces al microscopio electrónico, donde vemos la imagen de cielo estrellado, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Siguiente. ¿Cómo se va a producir esta enfermedad? O sea, la fisiopatología. Tenemos entonces que el Streptococcus beta hemolítico del grupo A produce la infección. Esa infección, recuerden que hablamos que el más común puede ser faríngea o cutánea. Es rara vez que el Streptococcus pase como bacteria, como tal. Siempre es a través de su toxina. O sea, hay lisis de ella y liberación de las toxinas. Sí pasa en ciertas ocasiones, pero más frecuentemente es por las toxinas. Entonces, el Streptococcus beta hemolítico A tiene la proteína M, tiene entonces la streptocina, ¿ok? Tiene la streptolicina O, que también es otra toxina de ella. Cualquiera de esas toxinas que pase del Streptococcus, entonces esta va a estar la M en el subepitelio y esta también mesangial y esta en el subepitelio. Entonces, ¿qué pasa? Que al venir estas proteínas actúan como ¿qué? Como antígenos, ¿correcto? Entonces, al activar como antígeno, por supuesto, va entonces a activar la cascada inmunológica del paciente. Al activarla, entonces se forma el complejo inmune y por supuesto el complejo antígeno-anticuerpo. Cuando se forma el complejo antígeno-anticuerpo, se va a activar el sistema de complemento, radicales libres de oxígeno, el factor de agregación plaquetaria, recuerdan la cascada inflamatoria, ¿verdad? De la ciclooxigenasa, ¿no? ¿Ok? Activación de neutrófilos, que es la celular, e interleuquina, porque los neutrófilos va entonces a activar a la citoquina. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí bien? Sí. Ok. Luego, que hace que se activa todo este proceso, juntos, si hay factores genéticos, más todavía, ¿ok? Entonces, al activarse todo este proceso, ¿qué va a haber? Infiltración de células inflamatorias a través de los neutrófilos y las interleuquinas, disminución de la permeabilidad de la membrana basal y por supuesto hay disminución de la filtración. Y si hay disminución de la filtración, entonces hay disminución
de la fracción excretada de sodio. Es decir, si está orinando menos, está reteniendo más agua y más sodio. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Sí. ¿Sí me está llevando, verdad? Sí. Ok, siguiente. Luego, como hay disminución de la fracción excretada de sodio y agua, está reteniendo agua y sodio. Al retener agua y sodio, hay disminución del flujo sanguíneo renal y eso lleva a una hipervolemia. Hay aumento de volumen de sangre y disminución de la reabsorción tubular. Hay la oliguria por la retención, por la disminución de la filtración glomerular. Y por supuesto, si hay una oliguria, los elementos azobados, los nitrogenados, la urea, todo eso se está quedando dentro del organismo. Por lo tanto, hay retención de azoados. Eso entonces, ¿qué va a provocar? Si el paciente no está orinando, hay una hipervolemia, hay disminución de la filtración glomerular, hay oliguria. Entonces, ¿qué va a producir? Edema, hematuria y por supuesto proteinuria, porque entonces va a expulsar las proteínas que están por el daño glomerular que hay arriba. Entonces la membrana celular del glomérulo, los poros se distienden y pasan las proteínas, pero con la diferencia de que pasan proteínas que generalmente ustedes ven en un examen de orina, que es proteína una cruz. Pues eso puede ser normal, pero ya aquí pasan proteínas de alto peso molecular, como las globulinas, la albúmina, que no pasa normalmente, porque hay mecanismos de retención a nivel del glomérulo que no pasan las proteínas de alto peso molecular. ¿Qué va a causar esto? Hipertensión, que es una de las triadas, ¿ya? Y eso, la hipertensión que puede producir una insuficiencia, una ICC o una encefalopatía hipertensiva. Estamos claros hasta allí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se produce el síndrome nefrítico? Siguiente. Entonces, vamos a resumirlo aquí. Tenemos la infección por estreptococo, formación del complejo inmunológico, se deposita en la membrana basal glomerular y por supuesto hay disminución de la filtración glomerular. Al haber disminución de la filtración, hay disminución del filtrado y reabsorción distal anormal, aumenta la retención de agua y sodio, por lo tanto hay aumento de la resistencia periférica, hay mayor gasto urinario, cardíaco, ¿ya? Y aumento plasmático por la hipervolemia. ¿Qué va a provocar eso? Edema, hipertensión y oliguria. ¿Estamos claros? Sí. Ok, siguiente. Entonces, si ya nosotros sabemos cómo quién lo produce, cómo se produce por la fisiopatología, ahora vamos a ver cómo se presenta en el paciente. Primero, antecedentes, como le dije anteriormente, cuadros infecciosos de piel o faringe amigdalar, dependiendo si es por faringe o por si es piel, la semana más o menos que corresponda. ¿Cuál va a ser la clínica? Hematuria microscópica, universal, o sea, siempre va a tener hematuria microscópica y macroscópica del 20 al 30% de los casos. Eso lo conversamos ahorita, ¿recuerdan eso, verdad? Que puede venir por fiebre, malestar general, edema. No, doctor, que se me hincha, o sea, él amanece hinchado, porque así dicen, amanece hinchado en la mañana, que es el edema facial, el edema en cara, pero amanece, yo no sé decir edema, puede decir, no, que aparece hinchado en la mañana, pero ya en el día se le quita. ¿Ok? Pero problema de la gracias.
Chao. Yo te piso. Mira que pasa gato que tengo. Ok. El edema se presenta en el 80% de los casos. ¿Cómo es el edema allí? Facial. Generalmente facial. Y matutino. ¿Ok? Matutino. Eso sí, ¿verdad? Matutino. Eso no quiere decir que pueda presentar anasarca, ¿no? Pero no es lo característico. Oliguria, ya sabemos por qué. Hipertensión arterial, ya sabemos por qué. Signos de hipervolemia. Y manifestaciones inespecíficas de acuerdo a los órganos que esté, si es una insuficiencia cardíaca, si es una encefalopatía, si la misma hipertensión da mareo, da malestar general, náusea, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos claros, verdad? Ok, seguimos. Porque tenemos que ir llevando la clínica con la fisiopatología y luego cómo la vamos a tratar y por qué. Hipertensión arterial, 85% de los casos. Variable desde ligera a muy grave y superando los 30 milímetros de mercurio, o sea, está por encima del percentil 95. Recuerda que hay unas tablas para la tensión arterial. Entonces tiene que estar por encima del percentil 95 para hablar de hipertensión arterial. Encefalopatías hipertensivas, vómitos, cefalea, crisis convulsiva y en la insuficiencia cardíaca, taquicardia, ritmo de galope, disnea, hepatomegalia. Depende de lo que, si hay alguna consecuencia con este niño. Sigue. Ok, fíjense entonces cómo está este niño. Edema matutino, bilateral, de partes blandas, periorbitario y rara vez generalizada, que es lo que le acabo de decir. No necesariamente, algunos pueden tener anasarca y un síndrome nefrítico. ¿Ok? ¿Tiene examen, amigo? ¿Tiene examen? ¿De qué? No, taller. ¿De qué? Patología gastrointestinal. ¿Ah? Patología gastrointestinal. Ah, pero vamos a atender aquí. ¿Ok? Entonces, características del edema en el síndrome nefrítico. Siguiente. ¿Ok? Fíjense, tiene miembros inferiores, lo puede tener en abdomen también, pero lo más característico es en cara y luego va disminuyendo, ¿ok? Pero sí lo puede tener, por eso le dice siguiente. Entonces, aparte de la clínica que ya nosotros vimos, que analizamos, también entonces nos podemos apoyar en los exámenes de laboratorio. Hemoglobina. O sea, vamos a hacer una hematología completa. Hemoglobina. Plaquetas. Podemos hacerle también urea y creatinina para ver el funcionalismo renal. Sodio, a ver cómo está en sangre, debe estar elevado, ¿ok? Porque debe haber una hipernatremia porque no está excretando. Y la albúmina debería estar disminuida, pero no tan significativa como en el síndrome nefrótico, que es lo que lo va a caracterizar más, porque la fisiopatología es diferente. Entonces, albúmina disminuida. Examen de orina. En el periodo de latencia de la enfermedad suele ser normal o con hematuria microscópica. Ya en la fase oligúrica, la orina está concentrada. Densidad 1020, osmolaridad mayor de 700 miliosmol por kilo. El pH está entre 4.5 y 7.8. Las proteínas generalmente son menor a 40 miligramos, perdón, a 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora. Menor. Porque si es mayor, eso es mayor de 40, ya eso es característico del síndrome nefrótico. Leucocitos pueden encontrarse en la fase aguda por la reacción que vimos en la fisiopatología, ¿verdad? Y cilindros hemáticos patognomónicos. O
sea, ya sea hematíes, tanto por campo, y también cilindros hemáticos, característico en el examen de orina. Así no lo vean, que está rojo, que está cambiando de color, en el examen de orina van a ver hematíes y cilindros hemáticos. Siguiente. Si nosotros estamos pensando según los antecedentes y nos estamos apoyando en el examen de laboratorio rutinario, vamos a hacer otras pruebas, como son las pruebas inmunológicas. Antiespectolicina O es positiva en menores de 2 años, menos de 50 unidades TOC. De 2 a 5 años, menos de 100 unidades TOC. Entre 5 y 19 años, menos de 166 unidades TOC. El simógeno, mayor de 1600 unidades, desde estreptocimia positivo. El C3, recuerdan cuando se activaba el complemento, ¿verdad? Aquí el que se va a activar es el C3 principalmente. Todo, por supuesto, toda la cascada del complemento. Pero el que va a tener mayor función y primero es el C3, y el que vamos a medir. Ahí están sus valores normales y tenemos IgM positivo en el 90% de los casos y anti-DNasa B y anti-DNasa A, de acuerdo si es la bacteria siguiente. Si observamos al paciente y tiene todavía lesiones en garganta o en piel, hacemos cultivo de la lesión. Si no tiene lesiones en ninguna de esas partes, no hacemos cultivo. Siguiente. Imágenes, ecograma renal y abdominal y rayos X de tórax y abdomen. Siguiente. Dale, se puede indicar biopsia en dado caso que sea ya uno más complicado. Siguiente, dale. Entonces ya fue biopsia. Dale. Ok. Cuando nosotros estamos en presencia de un niño con síndrome nefrítico, tenemos que, como cualquier otra patología, tenemos que tener criterios de ingreso. En el síndrome nefrítico, los criterios de ingreso son signos de hipervolemia, o sea, edema, taquicardia, disminución del volumen urinario, hipertensión arterial, insuficiencia renal y, por supuesto, el riesgo social. Si es una madre que no es cuidadora, que no lleva a su hijo, que no lo va a traer a las 48, 72 horas para el control de la presión arterial, o no tiene tope la presión arterial en su casa, entonces es mejor dejarlo aquí. Siguiente. ¿Qué vamos a ver en cada uno de los sistemas? Por eso es cuando les nombré la clínica, le dije, y otros, de acuerdo al sistema comprometido que esté. Entonces, en el sistema neuromuscular tenemos pérdida de la atención, confusión, afasia, coma y muerte. En el gastrointestinal, anorexia, náuseas, vómito, estreñimiento y sed. Sistema respiratorio, disnea, ortopnea, crepitante y tos productivo. Siguiente. Sistema cardiovascular, tenemos signos de edema pulmonar, disnea, tos, cianosis, taquipnea, edema, distensión de las venas cervicales, incremento de la presión. ¿Cuál es PVC? Exacto. Entonces, aumento de la presión venosa central y, por supuesto, en el sistema de piel y mucosa, piel caliente, húmeda y ruborizada, sistema renal, oligoria. Siguiente. ¿Qué le debemos hacer a este paciente? Si el paciente está edematizado, está reteniendo agua, o sea, líquido, está reteniendo líquido y está reteniendo sodio, entonces debemos primero en la dieta ser hiposódico, porque no le vamos a dar más sodio, porque va a retener más líquido. Entonces vamos a agravar más el cuadro del edema. Entonces dieta hiposódica de 1 a 2 mil equivalentes por kilo día. Restricción hídrica porque está edematizado, está reteniendo agua también. Vamos a complicar más y vamos a forzar más esos riñones y vamos a forzar más el aparato cardiovascular también. ¿Ok?
Entonces, de 400 a 600 cc por metro cuadrado de superficie corporal por día. Antibioticoterapia siempre y cuando esté la bacteria presente. Porque si es ya el complejo antígeno-anticuerpo que está produciendo el problema, no vamos a colocar antibióticos, porque aquí, si la bacteria no está. ¿Ok? En dado caso que esté la bacteria, antibiótico-terapia, penicilina benzatínica de 600.000 en menos de 30 kilos y 1.200.000 unidades en mayores de 30 kilos. Si es alérgico a la penicilina, hay una alternativa, como segunda elección, la eritromicina. Se da por 10 días. En dado caso que sea necesario, el edema tenga mucho edema, tenga dificultad para respirar, tenga edema líquido en pleura, ¿ok? Que eso no hace que haya buena expansión pulmonar, o sea que tenemos, y sigue el niño en oliguria normalmente, tenemos que ayudarlo con diuréticos de asa como la furosemida. Entonces, 2 miligramos por kilo dosis y vigila la respuesta del diurético. Si orina, perfecto. Si no orina, otra dosis de furosemida para ir forzando diuresis y eliminar lo más que podamos la orina para disminuir lo que es el edema y por supuesto la hipertensión arterial y también los síntomas que está provocando de acuerdo al sistema que esté comprometido. ¿Sí? Si no hay respuesta del diurético, repetir a las 2 horas y para disminuir peso y la tensión arterial. Otros antihipertensivos, si en dado caso sigue la hipertensión arterial, tenemos la nifedipina y amlodipina, a esas dosis. Y ya por último, si hay daño renal, pues diálisis. Siguiente. Complicaciones: insuficiencia renal aguda, insuficiencia cardíaca, encefalopatía hipertensiva y algunos casos que evolucionan rápidamente a glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es otro tipo de glomerulonefritis. Siguiente. Si ya el niño, después que esté hospitalizado, el niño está tranquilo, ya tiene, él está estable, tenemos unos criterios de egreso. El peso normal, porque ya disminuyó el edema, disminuyó el peso, disminuyó la tensión arterial, la creatinina está normal, quiere decir que el funcionalismo renal está normal y está normoteso, porque le tomamos la tensión arterial, está tranquilo. Podemos dar entonces el egreso. ¿Estamos claros hasta allí? Sí. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta sobre el síndrome nefrítico? Entonces, síndrome nefrítico vimos definición, clasificación, cómo se clasifica. Vimos en este caso pues, de tipo bacteriano, que es una sola, tampoco metemos el tipo de Bucois. La clínica, o sea, la característica clínica, la tríada principalmente, por lo otro que lo puede acompañar, la fisiopatología, la clínica, según cómo se va comportando con la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Estamos claros? Sí. ¿Tienen alguna duda, algo? Vamos ahora con síndrome nefrótico. Ok, ya vimos síndrome nefrítico, vamos ahora con síndrome nefrótico. Siguiente. El síndrome nefrótico es aplicable a cualquier situación de proteinuria masiva. ¿Cuánto es la proteinuria allí? Mayor de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora. ¿Ok? Hay otras
que lo va a clasificar, pero principalmente es aplicable a cualquier situación con proteinuria masiva. Si hay una proteinuria masiva, ¿qué va a haber? Una hipoproteinemia, porque se está eliminando. Entonces vas a encontrar poca en sangre, disminución pues, y edema, porque entonces pasa tanto de sale por la orina, pero también pasa al espacio extravascular y pasa con agua, porque la proteína arrastra agua también. Se acompaña generalmente de hiperlipidemia e hipercolesterolemia. Siguiente. También puede haber en el síndrome nefrítico, pero aquí características. Estado clínico caracterizado por la presencia de proteinuria igual o superior a 40 miligramos por metro cuadrado por hora y o una proteinemia inferior a 6 gramos sobre decilitro y la albuminemia igual o inferior a 2.5 gramos sobre decilitro. O sea, cuánto se eliminó más o menos y cuánto está en sangre aproximadamente. Las proteínas. Siguiente. En este caso la albumina. Epidemiológicamente tiene una incidencia de 2 a 7 por cada 100.000 en la población general. La prevalencia es menor de 16 años y ocurre en niños de 2 a 8 años, siendo la máxima incidencia de 3 a 5 años. Siguiente. Predomina en niños de 2 sobre 1 y corresponde a un 30% de los casos de enfermedades renales en Venezuela. Siguiente. Fíjense que aquí lo vamos a clasificar en primario o idiopático, en secundario o del primer año de vida. Siguiente. Aquí tenemos las causas primarias, son muchas. Siguiente. Las causas primarias, origen genético, muerte orgánica. Siguiente. ¿Ok? Hay muchas causas que van a producir el síndrome nefrótico. Eso se lo dejo para que ustedes lo lean. Cada vez. Es demasiado. Entonces, pero el síndrome nefrítico, que es ahorita lo que estamos estudiando, puede evolucionar a un síndrome nefrótico. Si lo dejamos evolucionar, hay más pérdida de albúmina, o de proteína de alto peso molecular y evoluciona a un síndrome nefrótico. Siguiente. Dentro de la fisiopatología tenemos la predisposición genética según los alelos 1 y alelos de la clase 2. Siguiente. Entonces, dentro de la inmunofisiopatología tenemos genética, tenemos la inmunofisiopatología, tenemos entonces las células T aberrantes liberan linfoquinas o linfocinas. Entonces, ¿qué va a producir aquí? Estas células T liberan linfoquinas, ¿verdad? O estimulan a la liberación de linfoquinas. Y esto entonces va a producir, van hacia el glomérulo. Pero aparte de eso, hay una respuesta inmunológica también. Recuerda que estamos hablando de la parte inmunológica, antígenos, anticuerpos. Y otras células, estas van a liberar otras células del cuerpo, que pueden ser las células B, las células plasmáticas, que van a dar origen a ¿cuáles? ¿A cuáles? Células plasmáticas, células B. La célula B, la humoral. ¿Ok? Entonces, todas estas van a ir al glomérulo. ¿Qué va a haber aquí? Aumento de la permeabilidad vascular. Al haber aumento de la permeabilidad vascular, ya vamos a ver los poros, cómo hace la surfactación de cada uno de ellos. ¿Ok? Al aumentar estos poros, quiere decir que aumenta el tamaño para que pasen esas proteínas de alto peso molecular. Hay la surfactación de la membrana glomerular
y afectación de la síntesis de las glucoproteínas y por supuesto hay una proteína. Ya. En pocas palabras es esto. Tenemos el glomérulo, tenemos la membrana glomerular. Toda membrana en la parte interna, ¿qué carga tiene? O sea, la membrana del glomérulo es negativa, por eso es que también repele las proteínas. Tiene que ser negativa. Es negatividad. Claro, porque es negativa, pero todo el mundo se quedó callado, por eso estaba esperando que me respondieran, ¿ok? Toda la membrana en la parte interna es negativa. Y las proteínas tienen carga negativa. Por eso es que repelen y no las deja salir. ¿Ya? En este caso, pero tiene poros, pero poros muy pequeños, que pasan las proteínas, pero no de alto peso molecular. Aquí se van a abrir un poco los poros. Es un factor de que ayuda de que pase. Pero hay otra cosa, que si aquí tengo yo el poro y se va abriendo, en esta parte hay la surfactación. Es decir, cuando ustedes tienen algo surfactado que no pasa la corriente, ¿verdad? Entonces, no tiene que le impida a la proteína no pasar por el poro. Se despolariza. Pierde la carga. No. ¿Eh? Pierde la carga. Sí, La por eso. La bloquea. La bloquea, exactamente, porque no tiene, cuando ustedes en una batería que está surfactada, que no pasa corriente, ustedes la tienen que limpiar para que pase corriente, ¿correcto? Así es, se surfacta aquí para que no haga esto, no repela y la deje pasar. Entonces, los poros más ampliados, más la surfactación que hay en los extremos, Posibilita la salida. posibilita más rápido la salida de estas proteínas. ¿Sí me entendieron eso, verdad? Sí. Ok, vamos entonces, ahora nos metemos aquí. Entonces, fíjense cómo aumenta la permeabilidad vascular y la surfactación glomerular. Siguiente. Entonces, los linfocitos T, dice aquí, digestión de proteína y el parasulfato, produce esto, fíjense que ya empieza con la surfactación. Hay eliminación de la glucosamina y el parasulfato y por supuesto hay reducción de la carga normal de la barrera aniónica, que era lo que estamos hablando, y esto va a dar, por supuesto, a una retracción de los pedícelos, es decir, modificación de los poros de la membrana. Y a su vez hay una albuminuria masiva por las proteínas, por estos poros, pero también por la reducción de las cargas, por la surfactación que hay aquí, y todo esto que me va a llevar entonces a la pérdida también selectiva de las proteínas y va a producir una proteína. Entonces, por el proteinglicano y por el parasulfato. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Siguiente. El edema, entonces, por supuesto, dijimos que iba a producir edema. El edema lo explican por dos teorías. La teoría de Underfield, que es la alteración del equilibrio Starling, y de overflow. Siguiente. Entonces, la de overflow hay resistencia del factor natriurético arterial de los túbulos colectores. Por lo tanto, hay retención primaria de agua y sal. Al haber retención de agua y sal, hay aumento del volumen plasmático. Si hay aumento del volumen plasmático, entonces esto altera dos vías. Una, la supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Va entonces a retener más agua y sal. Y por supuesto,
al tener aumento del volumen plasmático y aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a aumentar la presión hidrostática capilar. ¿Ya? Donde hay transudación al espacio intersticial por aumento de la presión intravascular, es decir, aumento de la presión hidrostática. Entonces va a producir edema. En el Underfil tenemos, como hay albuminuria e hipoalbuminemia, que son una de las causas que nosotros ahorita hablamos, entonces disminuye la presión oncótica, aquí hidrostática. O sea, aquí se mete con la presión hidrostática, aquí actúa en la presión oncótica, o sea, la trata de explicar con la presión oncótica. Entonces hay transudación del agua al espacio intersticial, porque está aumentado eso. Entonces, disminuido eso. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Si pasa del espacio intravascular al extravascular, va a haber hipovolemia, pero a su vez va a producir edema. Entonces, esta hipovolemia, hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, atrae más agua y sodio y por supuesto va entonces a producir más edema. Entonces una la trata de definir por la presión hidrostática y otra trata de explicarla por la aumento de por la disminución de la presión oncótica. ¿Estamos claros con las dos teorías, verdad? Sí. Ok, siguiente. ¿Recuerdan cuando dije que había hiperlipidemia, hipercolesterolemia? Ok, se da por la siguiente manera. Tenemos entonces pérdida urinaria de lipoproteína colesterol de alta densidad. Lipoproteína, o sea, de las proteínas, todas las proteínas. ¿Ok? Y aparte de eso, disminución de la presión oncótica de la vena porta. Porque por toda la vía vascular que disminuye. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Hay aumento de la síntesis hepática de lipoproteínas por pérdida y por disolución. Entonces, le mando un mensaje, hey, necesito más las beta proteínas, beta lipoproteínas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Hay una hiperlipidemia. Siguiente. Dentro de eso, la hipercolesterolemia. Siguiente. Tenemos la hipercoagulabilidad. Siguiente. Ok. Entonces aquí tenemos la secuencia de los acontecimientos del síndrome nefrótico. En resumen, si hay lesión glomerular por aumento de la permeabilidad de la membrana basal glomerular, ya saben por qué, aumento de los poros, de los podocitos y por la sulfactación. Entonces se provoca una proteinuria. ¿Ya? Si hay una albuminuria, disminución de la albumina sérica, hay una hipoproteinemia. ¿Qué va a producir esto? Disminución del retorno capilar periférico, aumento de la resorción de agua y sodio y, por supuesto, disminución del volumen urinario. Eso va a aumentar el líquido intersticial y provoca el edema. Siguiente. Diagnóstico. Edema. Entonces, si ya hay pérdida progresiva de proteínas de alto peso molecular, tanto esa por vía urinaria, pero también hay al espacio extravascular, entonces el edema va a ser generalizado, o sea, va a ser más marcado que en el síndrome nefrítico. Ahora les digo, eso no quiere decir tampoco que un síndrome nefrótico sea en cara nada más, pero no es lo característico. Entonces el edema es insidioso, blando, pero predomina en partes laxas, malulares, palpebrales, deja fovea y puede llegar a nasarca.
hidrotora, citis, puede aparecer en genitales, escroto, pene, labios menores. Y la duración son de 2 a 3 semanas. Siguiente. Puede haber anorexia, astenia, irritabilidad, oliguria, palidez, anemia, reblandecimiento de la punta de la nariz, dolor de la oreja, dolores abdominales, depende si hay ascitis, diarrea, hipertensión arterial, o sea, sí puede haber, pero no es lo característico como es en el síndrome nefrítico. Y fiebre si está aunado a un proceso infeccioso. Siguiente. Bueno, se lo ven allí. Levantado, siguiente. Disculpe. Dígame. No tiene dolor, la que me nos hace dormir. De 2,5 gramos, recuerdan cuando dijimos eso, ¿verdad? Allá al principio. La relación albúmina-inmunoglobulina es igual a 1, la hipercolesterolemia mayor de 300 sobre 400. Ahora, yo le pregunto, por ejemplo, aquí hay algo así, ¿cómo es la fisiopatología de la hipercolesterolemia? De la hipercolesterolemia. Es dependiendo, puede tener varias causas. Puede ser causa genética, simplemente también por exceso de consumo de la dieta, depende de la causa. Sí, pero en este caso, en el síndrome claro, yo como mucha grasa y por supuesto voy a tener una hipercolesterolemia. Pero aquí, en el síndrome nefrótico, es lo que yo estoy preguntando. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Dentro de la fisiopatología. No se ha explicado tampoco lo de la hipercolesterolemia. ¿Ah? No se ha explicado lo de la hipercolesterolemia. No. Bueno, entonces explícame lo de la hiperlipidemia, pues. No. Eso se explicó. ¿De acuerdo? Hay debilidad. ¿Ah? Debilidad. Hay acumulación de grasa, de energía. ¿Cómo? No la está aprovechando la energía del infarto. No, acuérdate que se está perdiendo la... ¿Cuál? Pero sí, pero ¿cuál se está perdiendo? ¿Cuál? La lipoproteína, colesterol de alta densidad. La beta, ¿ya? La tipo B. Entonces, al perderse eso, pasa a la otra. En ese momento no me estaba prestando atención. Dale. No. Aquí. ¿Viste? ¿Qué pasa? Que hay pérdida urinaria de lipoproteína colesterol de alta densidad. HD. ¿Ok? No, se va a poner lipoproteína, Yo. pero no está HD. ¿Ok? ¿Estamos claros, no? Entonces, aparte de eso, acordate que hay disminución de líquido a nivel de las venas de las arterias y por supuesto las proteínas están disminuidas por la causa que ya dijimos. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Disminución de la presión osmótica por la pérdida de eso. Entonces recuerda cuando le mando un mensaje al hígado diciendo, hey, tengo pérdida urinaria de las proteínas, porque así como la albúmina, así como las inmunoglobulinas, también las otras proteínas de alto peso molecular, como la lipoproteína, lipoproteína colesterol, ¿okay? También se elimina. Y por supuesto, el hígado comienza a sintetizar en grandes cantidades. Y por eso aumenta la síntesis hepática de la beta lipoproteína. Y hay aumento del colesterol. ¿Estamos claros, verdad? Entonces, cuando les quise decir de los lípidos, principalmente el colesterol, pero también los triglicéridos están aumentados. Podrían estar aumentados, pero lo característico es el colesterol, más de 300. ¿Ok? Siguiente.
La que viene después de esa. Ah, esa es la que viene. Ah, disculpe, pero no. Ya. Después. Ok, entonces, hipercolesterolemia, ya saben por qué está aumentado. Hipertrigliceridemia, hipercalcemia, siguiente, porque está ligada a las proteínas, siguiente. O sea, al perderse proteínas se pierde calcio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a realizar una hematología completa. No, disculpe, pero decía hipercalcemia o hipocalcemia. Hipo. Dale. Hipercalcemia no se pierde. Hipocalcemia. Hipocalcemia. Hipocalcemia, porque está ligada a proteínas. Es decir, son es como transportadora. ¿Ya? O sea, proteínas transportadoras. Acuérdense que hay muchas funciones: proteínas de conjugación, proteínas transportadoras, proteínas de captación, proteínas formadoras de membrana. O sea, que las proteínas tienen muchas funciones. Entonces, al ser transportadoras de calcio y al eliminarse, se elimina también el calcio, porque se pierde. Siguiente. Entonces tenemos hematología, anemia, tenemos el hematócrito, puede no estar aumentado, y leucocitosis si hay una infección sobreagregada. La velocidad de cimentación glomerular está aumentada, que es un reactante de fase aguda. La creatinina y la U está normal o elevada de fase aguda, y el C3 está normal. Mientras el C estaba bajo en las primeras semanas en síndrome nefrítico, aquí va a estar normal. Siguiente. En el examen de orina, va a ser, generalmente uno le dice, esa orina hace espuma, ¿ok? Porque puede ser por los lípidos y por las proteínas. Entonces, orina espumosa por la proteinuria, se le hace las proteínas, son 3, 4 cruces, hematuria microscópica, pero no, sí puede haber hematuria, pero no es significativa tanto como en el síndrome nefrítico. Cilindros granulosos, células epiteliales, eritrocitos, leucocitos, sugieren a lesión renal. Y cuando hay una alteración en el pH y en su concentración, también ya es una lesión a nivel glomerular, que hay cambios de pH y de concentración. Siguiente. La proteinuria, pues, la podemos medir porque sea menos de 40 miligramos por metro cuadrado por hora cada 12 horas, o 50 miligramos por kilogramo día en 24 horas, o mayor de 3.5 gramos por decilitro en 24 horas. Si hacemos la relación entre proteinuria y creatinina, es mayor de 2 en orina ocasional. Siguiente. Hay disminución de IgG e IgA y aumento de IgM e IgE. Siguiente. Y la biopsia sí es necesaria. Los criterios diagnósticos, fíjense lo que acabamos de ver ahorita, según los valores de cada uno de ellos, una proteinuria, proteinemia o albuminemia, y está acompañado de edema, generalmente generalizado, puede ser localizado, pero generalmente generalizado, hipercolesterolemia e hiperlipidemia. Siguiente. No, todavía no. Dale. Ok. Las causas que pueden provocar edema tenemos de tipo renal, la más común es nefrítico, nefrótico, pueden haber otras. Desnutrición por falta de ingesta, cardíaca acompañada de alteraciones vasculares, alergia por la reacción antígeno-anticuerpo también puede formar edema, y otro puede ser medicamentos que le causa alergia, leucemias también pueden provocar edema en el paciente. Siguiente. Con respecto a las proteinurias, también tenemos renales y extrarrenales, benignas y falsas proteinurias, cada uno de ellas. Siguiente. Y el tratamiento, siguiente. Primero, reposo, dieta normoproteica y retención de sodio. Ahora yo les digo, si estás perdiendo proteína, ¿por qué es normoproteica?
ser hiperproteica, ¿correcto? ¿Ah? Ok, si hacen una dieta normal, que están las proteínas necesarias, él te va a perder la proteína. ¿Mm? Sí, cómo no, pero me refiero a la dieta. Vamos a poner dieta, o sea, una por una vamos a ir explicando. Porque si nosotros colocamos una dieta hiperproteica, igualita la va a perder. ¿Ya? Porque sigue la causa. Entonces una dieta normoproteica. Hasta que no corrijamos la causa, entonces no va a dejar de eliminar proteína. Con restricción de sodio, por supuesto, porque hay edema, y más que generalizado, igual que la restricción hídrica, porque me va a causar más edema y por supuesto va a haber más problemas de encefalopatía, de hipertensión, de cualquier daño renal, vascular. ¿Okay? Antibiótico-terapia, si hay infección. Si no hay infección, igualito, no se coloca el antibiótico. Albúmina, le vamos a ir colocando 0,5 a 1 miligramo por kilo día más furosemida, porque vamos a darle directamente aquí la albúmina y la furosemida de acuerdo al edema que tenga. Siguiente. Siguiente. La albúmina, ¿cómo la vamos a dar? Albúmina al 20%, pasar en 4 horas por el riesgo de edema pulmonar al recuperar la presión osmótica, o infusión en 24 horas seguidas con furosemida 0,5 a 1 miligramo por kilo. O sea, le está dando furosemida para traer el líquido al espacio intravascular y que no vaya a ser una pericarditis o un edema pulmonar, ¿ok? Para mantener la presión osmótica. Siguiente. Y por supuesto, esto es muy importante, los corticoides. Los corticoides van a actuar en 2 niveles. En uno, supresión adrenal con disminución de los niveles de aldosterona, aumentando la diuresis. Es decir, va a hacer que aumente la diuresis en estos casos. Y por supuesto va a ayudar a disminuir el edema. Y sobre la membrana basal glomerular, inhibiendo la reacción antígeno-anticuerpo, normalizando las cargas. Que fue lo que, ¿tu nombre? Paul. Lo que Paul dijo. ¿Ok? Como había una alteración en la membrana, ahora se va a invertir y va a ser normal. Negativa en su interior y positiva en el exterior. O sea, la parte externa de la membrana. Entonces, en ese caso, ya tenemos cargas que repelen más. Entonces, en una está haciendo que me elimine el líquido y en otra me está reteniendo la albúmina. La respuesta de los corticoides es el factor que mejor predice la respuesta a largo plazo. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la corticoterapia? Corrección de la hipoproteinemia. Corrección, o sea, si tenemos la hiperproteinemia normal, ¿verdad? Sí. No, tenemos Nosotros tenemos una hipoproteinemia, ¿correcto? Porque hay alteración de la membrana por la sulfactación y por aumento de glucosa. Ya estamos corrigiendo. La hiperproteína. ¿Ah? Está corrigiendo la hiperproteína. Exacto. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a ser lo que dio favor en este caso. En el interior, negativo. No va a salir. O sea, o disminuye la salida. Disminuye la filtración.
Claro, por eso le dice, disminuye la hiperproteinuria, que era el aumento de la filtración glomerular, de las proteínas. Entonces, no hace que se salgan. Al no hacer que se salgan estas proteínas o disminuir la salida masiva de estas proteínas, ¿qué información le pasa al hígado? Menos síntesis. Menos síntesis. Y la Cuando se glucosa. normalizan los niveles, disminuye Lipoproteína. la síntesis. Cuando se normalizan los niveles, disminuye la síntesis y disminuye el metabolismo hepático. Claro, ya la información no le está llegando igual al hígado para que provoca la lipoproteína. ¿Correcto? Entonces, automáticamente está corrigiendo la hiperlipidemia. Y por supuesto, negativización de la proteinuria, que eso lo acabamos de decir ahorita, y desaparición, por supuesto, de los edemas, porque ya hay proteína en sangre y extrae sangre del espacio extravascular al espacio intravascular. Siguiente. ¿Qué le vamos a dar? Prednisona, 60 miligramos por metro cuadrado día durante 4 semanas. Recuerden que cuando nosotros damos algún esteroide en larga data, tenemos que irlo bajando paulatinamente, ¿ok? Entonces, 60 miligramos por metro cuadrado día durante 4 semanas. Luego de las 4 semanas lo bajamos a 40 miligramos por metro cuadrado día interdiario por 4 semanas. Fíjense que bajamos cantidad y también bajamos en Día. intervalo de tiempo. Y reducir durante los 2 meses siguientes para su total suspensión. Bien. No, ya. Ok. Entonces, en el síndrome nefrótico vimos lo que era la definición, las causas genéticas, primarias, secundarias. ¿Recuerdan eso, verdad? Que son bastantes. Y la fisiopatología, cómo se produce. Dentro de la fisiopatología, cómo se produce cada uno de ellos, los síntomas, de acuerdo a esta fisiopatología, los síntomas que va a presentar. Y por supuesto, cómo la vamos a diagnosticar y a tratar en este caso. Entonces, el edema en el síndrome nefrítico generalmente es localizado y en el nefrótico generalizado. En la hipertensión, la hipertensión arterial en el nefrítico es más característico que en el nefrótico. Sí lo puede haber, no estoy diciendo que no, pero es más característico. Hematuria es patognomónico en el nefrítico. Es más, en el nefrítico puede estar hasta 1 año la hematuria microscópica. ¿Ya? Y aquí sí puede haber también hematuria. La proteinuria es más significativa en el nefrótico que en el nefrítico. ¿Ok? La hiperlipidemia es más marcada en el nefrótico que en el nefrítico. ¿Ok? Y de ahí que va a venir la clínica de cada uno de todos ellos. ¿Estamos claros, verdad? Sí. Ok. ¿Tienen alguna duda entre síndrome nefrítico y síndrome nefrótico? Yo creo que ya cuántos se lo estudiaron, ¿verdad? Sí, parece. ¿Mm? ¿Alguna pregunta?